Muy bien, me sabía sin querer un poco algunas cosas realmente muy, No entiendo nada. muy bien. Entonces, esa incoherencia de la elaboración de este proyecto de producción de cobre para ligado al carbonato de calcio para utilizar en la agricultura, desafortunadamente ha llevado a grandes problemas sociales. Y fíjense ahí tienen esta primera fotografía de cómo la gente de ese lugar ha salido a protestar. Y ya ven que es un lugar bellísimo, es un Edén que pueden ver ahí, es un paraíso, parte del, del lugar, y encima de este cerro estaba ubicado ese proyecto. Pues no había, seguramente era factible, pero no era coherente ¿sí? Con las actividades agrícolas o vitivinícolas del sector. Entonces, fíjense, ha causado problemas. Un problema, entonces, un proyecto tiene que ser coherente, tiene que ser viable para ser factible. En un proyecto de factibilidad, ¿sí? Necesariamente se tiene que definir el problema y el objetivo. Y este problema, ¿sí? Este problema tiene que ser, tiene que ser definido concretamente. Y para definir el problema, vamos a utilizar el método SOP, es la tarea de la siguiente clase. Definitivamente, en un proyecto tiene que haber un problema. Y si hay un problema, entonces tiene que haber un objetivo para poderlo resolver. El problema responde a la pregunta, el por qué se investiga, ¿cierto? ¿Por qué se está investigando? No se pueden hacer investigaciones si no hay problemas. ¿Sí? Ya se emplea la metodología de la preparación de los proyectos cuando se define un problema. Yo no puedo hacer investigación si no hay un problema, si saben bien. Y si se ha definido bien, adecuadamente un proyecto, entonces se puede definir el objetivo de la investigación. Un problema que tiene esa característica, tiene que ser un diamante. Es el mismo problema, pero puede ser encarado por diferentes ángulos. Y eso puede ser desde el ángulo de la historia, puede ser el ángulo de la física, de la química, de la fisicoquímica, desde diferentes ópticas. Lo que tenemos que ver en el proyecto es cuál de estas aristas que corresponden a este problema que está ahí representando una cara, con las caras de un diamante, con qué óptica vamos a definir. Ese es el caso. Solamente uno, no podemos hacer un proyecto y con varios objetivos. Eso es lo que quiero decir. O querer resolver, o querer plantear múltiples problemas. Un proyecto responde igual que el proyecto de investigación a un solo problema. Y una vez que se ha definido el problema, entonces se define el objetivo general. Ustedes se acordarán ¿sí? Que para poder cumplir con el objetivo general, sí tengo que definir objetivos específicos. Y particularmente en los proyectos de actividad que estamos estudiando en explicación, tienen que haber diferentes objetivos y cada uno de los objetivos está relacionado con cada uno de los capítulos. Tiene que haber un objetivo para determinar el estudio socioeconómico. Tiene que haber un objetivo específico para preparar el estudio de mercado. Tiene que haber un objetivo específico para preparar el estudio técnico, definitivamente. Y una vez que todos estos se han cumplido estos objetivos en cada uno de los capítulos, se habrá cumplido el objetivo general y al cumplirse el objetivo general, entonces se ha cumplido con la meta que se tiene trazada para hacer el proyecto de facilidad. Como verán ustedes, la metodología de investigación científica subyacentemente nos sigue por todas. Ahora veamos cuáles son esas etapas que tiene que quemar el proyecto. Es decir, no hay, no puede elaborarse directamente un proyecto de facilidad técnico-económico, PESA, un proyecto PESA.
técnico-económico, social y ambiental. Definitivamente, ¿por qué? Porque quería gastar mucho recursos económicos, algo que posiblemente si hacía un estudio menos profundo ya nos indicaba de que era o no era conveniente. Y eso, entonces, hay que tomar etapas. La primera etapa es el perfil del proyecto. Aquí se utilizan, dice, los métodos de observación, la revisión documental y entrevistas externas. Y sobre la base de estos informes, sí, ya podemos inspirar un perfil, por eso lleva el nombre de perfil del proyecto. Son unas 15 hojas que más o menos ya nos da a entender qué es lo que queremos hacer, si hay tecnología necesaria, si sería beneficioso para la comunidad y algunos cálculos a muy grosso modo. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente nivel, la siguiente etapa, aquí dice, están utilizando el método sintético, deductivo e inductivo. Entonces, son las primeras preguntas que nos hacemos de la fase de perfil. ¿Habrá mercado? ¿Cuántos son los precios actualmente, por decirles, de la carne de cerdo? La carne de cerdo vale 20 bolivianos. ¿Y por qué vale 20 bolivianos? Y empezamos a hacer algunas diferencias con algunos datos que más o menos se pueden presentar ahí, ¿no? Eh, que se pueden obtener, digamos, de primera mano, ¿cierto? De primera mano, o de informes de gestión, informes que no son muy importantes, por decirlo así, y más o menos ya nos da una idea utilizando el método inductivo deductivo y análisis sintético de que, de que si es o no conveniente llevar adelante un proyecto de este tipo. El lago Titicaca, cierto, tiene bastante agua y ahí podemos, por decirles, poder criar salmón. Y esto, salmón es una variedad exquisita, ¿sí? Y que tiene muchísimo mercado en todos los países europeos, pero la pregunta es, ¿será conveniente producir salmón? Entonces, en esta fase de pequeño proyecto, pues, empezamos a hacer algunas investigaciones, cómo viven los salmónidos van río arriba y no pueden vivir en aguas detenidas, como el lago. Entonces, posiblemente los salmónidos traten de bajar por el río desaguadero hasta el lago Popó, que ya no tiene agua, y volver a subir, ¿no? Hasta el lago Titicaca para desovar. ¿Podrá hacer eso? No son preguntas que ya nos enfocan en el camino proyecto la posibilidad de hacer o no. Esto a través de datos generales, datos de primera mano, estamos indicando, ¿no? Acá hacen preguntas, ¿podrá venderse? ¿Hay mercado? ¿Cuáles son las características de los salmónidos? ¿Se podrán criar? Este tipo de preguntas, ya para si fuera cierto, ¿cuánto debería costar el kilo de salmón puesto en venta en un supermercado? Se hacen los primeros intentos de hacer algo de finanzas y para determinar el precio unitario. Y el precio unitario de venta dice que podríamos producir a 40 bolivianos el kilo y podemos encontrar a los supermercados en 30, entonces posiblemente ya definitivamente no sea conveniente ir adelante. Entonces, entender. Entonces, eso se refiere el perfil de proyecto. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos para que los puedan estudiar, simplemente les voy a guiar. Ahí dicen ver los costos de intermediación por el precio, etcétera, será conveniente hacer. Entonces, si no es conveniente, ya vamos a hacer los primeros datos en este perfil y se indica que sí es conveniente seguir. Continuamos a la siguiente etapa, que es el estudio de tres actividades. Si en el perfil de proyecto dice no conviene hacer eso, no hay que hacerlo, punto, ya no hay que ir a gastar más dinero para llegar a una conclusión de que no había podido ser, no es factible. Entonces solamente pasamos a la siguiente etapa, que es el de prefactibilidad, donde la característica sí, es profundizar un poco más, pero con datos secundarios, con información secundaria. Entonces, este sí de prefactibilidad no incluye
los diseños finales de un proyecto. Es decir, podemos globalizar, por ejemplo, para hacer una fábrica, ¿sí?, de alimentos se necesita más o menos invertir, si no me equivoco, $50 por metro cuadrado. Entonces, será conveniente, ya no hacemos los planes con diseño final, solamente nos apropiamos, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados se necesitará para hacer una fábrica? 150. Entonces, para la infraestructura, ¿cuánto necesito? 50. Pues multiplico y más o menos ya tenemos un cálculo a grosso modo. En esa parte del estudio de factibilidad bajamos un poquito más, seleccionamos un poco más, sacamos información con un poco más de relevancia, con información un poco más coherente. A eso me refiero, ¿no? Cuando hablamos del estudio de factibilidad. Y también en ese estudio de factibilidad aquí ya se hacen ya los cálculos financieros económicos ya con un poco más de precisión en el ejercicio. Y tienen que hacerse aquí en este nivel de prefactibilidad, porque si el nivel de prefactibilidad en la etapa de prefactibilidad nos indica de que sí se puede hacer, entonces sí pasamos al estudio de factibilidad, donde sí, utilizamos información primaria. Pero en este caso, sí, de la prefactibilidad, podemos utilizar información proveniente de los PDM, de los planes de desarrollo municipal. Todos los municipios del país tienen estos planes de desarrollo municipal. Los ministerios también tienen planes de desarrollo internal, etcétera. Entonces podemos usar esa información secundaria para producir lo que nosotros necesitamos establecer, si es o no, si habría o no factibilidad en poder hacer, ¿no? Este es un primer intento, ¿sí? No llegamos exactamente hasta la fuente primaria, pero ya sacamos, profundizamos y obtenemos información coherente e importante para llevar adelante nuestros propósitos de conocer si conviene o no conviene producir un bien o un servicio. Podemos hablar también sobre el tamaño de la planta, las características. Podemos transitar con mayor profundidad en el perfil de proyecto, pero no en la profundidad que se requiere en el estudio de factibilidad. Entonces, si los indicadores del estudio de factibilidad indican que sí se podría hacer, entonces sí se ingresa al estudio de factibilidad PESA. PESA significa técnico, económico, social y ambiental. En este estudio de factibilidad, entonces ya llegamos a estudiar basados en datos obtenidos en fuentes primarias, ¿sí? Y aquí ya se desarrollan los capítulos con la coherencia y con la profundidad que se estiman necesarios para poder llevar adelante un emprendimiento de inversión. Ese es el objetivo. Entonces aquí hacemos planos, ya no podemos medir por metros cuadrados, sino tenemos que hacer los planos y los presupuestos a detalle, ¿sí? Y tenemos que utilizar todas las tecnologías que necesitamos. Nosotros somos estudiantes de la tecnología en ese nivel, como si fuéramos ya expertos, ¿no? Porque después ir a los otros niveles ya son los condicionamientos diferentes. Entonces, en esta asignatura vamos a estudiar cómo llegar a establecer, cómo hacer los estudios de factibilidad. Por eso se llama preparación y evaluación de proyectos, ¿no? Estudio de factibilidad técnico económico, ¿no? La siguiente etapa, si el estudio de factibilidad indica de que sí se puede hacer, tenemos presupuesto, hay coherencia, ¿sí? Y además son viables todos los estudios que indican la factibilidad, entonces pasamos a la siguiente etapa que es implementación y montaje de la planta, es decir, a la construcción, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque todos cuando estamos trabajando con el Estado, entonces tenemos que siempre basarnos en los reglamentos de la ley 1178 en materia de inversión. Para darles un ejemplo, fíjense,
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del complejo gasolítico de Pilar de Uyuni ha sido el ingeniero de Chasú, que ha sido gerente de los complejo industrial y que ha diseñado y han desarrollado la tecnología necesaria para la puesta en marcha, pero que ya está en este momento haciéndose allá y bajo planes, todo, donde está implementada la fábrica de producción de carbonato de litio. Pero el señor ha fallado en la parte de, de control en la fase de implementación y rescate. Y ha llegado un pliego de cargo de la Contraloría General del Estado de Bolivia de 50 millones de dólares. Imagínense para un individuo, para un ingeniero, ¿sí? Que ha manejado tanto dinero de implementación, ha debido obtener algunas fallas en el manejo, ¿sí? En la apropiación y el cumplimiento de la ley 1168 que dirige, que administra, que condiciona y que controla la inversión pública en el país. Y fíjense el tremendo problemita. El señor ha trabajado denodadamente en la implementación de estas plantas que vienen al cabo de unos años, resulta que sale deudor con el Estado, y aún así siendo masista, ¿no? Para la Contraloría General del Estado, ser marxista, ser comunista, arenista o de control político, no les importa. El asunto es el cumplimiento de la ley. Eso significa que tienen que hacer licitaciones, ¿no? Justamente por eso que estoy tomando en cuenta este asunto. Es decir, hay que elaborar pliegos de especificaciones técnicas económicas. Y por otro lado, hay que elaborar otro tipo de instrumentos que permitan medir la contratación de empresas para la construcción de las industrias o de los emprendimientos que hagamos. Entonces, eso es muy importante en el tema anterior, que es la fase de implementación y montaje. Y de principio les digo, cuando estemos ya en la parte de organización del proyecto, entonces vamos a considerar una partida especial específicamente para los planes de instalación y montaje. No pueden haber fallos, sobre todo para cuando se trabaja para el Estado. Así, si calculó 25, tienen que gastar los 25, no pueden gastar 28. Ah, nos habíamos equivocado. No hay tal situación. Si decisiones se han equivocado, van a ser nomás ejecutados por la ley 1176. Y el último paso es la administración del proyecto, es decir, cuando el proyecto ya arranca. ¿Cierto? Entonces, esta fase, sobre todo, corresponde a la fase de administración, ¿no? De lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que producir, cuántos obreros tienen que estar, todos esos pormenores referentes a la administración del proyecto ya en la producción del bien o del servicio que ustedes estarán viendo ahí. Fíjense, aquí en este gráfico 2 que ustedes pueden obtener en sus pantallas, existe una fase de implementación y montaje. Y posteriormente existe una fase de operación y administración del proyecto. A todo esto se llama horizonte de vida del proyecto, a partir del 0 al 10. Y del 0 en el año -1, -2, en la fase de implementación y montaje. Ahí también puede estar incorporada en esta parte la preparación del proyecto, pero normalmente a partir de la fase de implementación y montaje se cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para montar la planta? Y a partir de ahí, ¿en cuánto tiempo voy a evaluar el proyecto? Por eso se llama horizonte de vida del proyecto. Ahí está. Y, estimados estudiantes, hemos concluido estos dos temas. Ustedes ya tienen este tercero para que ya eh, vayan estudiándolo. Como verán, si a través de este medio, si bien nos facilita la vida al estudiante como al profesor, de poder dar la clase desde la comodidad de su hogar, ¿sí? Y recibir la clase desde la comodidad de su hogar, resulta de que no es muy interesante, como lo han podido observar, desde que tenemos ya las lecciones preparadas, etc. Resulta que hay
dificultades como los técnicos como los que hemos presentado en esta clase, que son responsabilidades exclusivamente del profesor. Estoy transmitiendo con esta maquinita que nos han regalado en la, en la, en la universidad, y la verdad es, bueno, es interesante todo así, pero es muy chiquitito, y fíjense hace un momento atrás, en vez de tocar uno de los primeros recorrido un poquito más allá y dejar de dar y dejar tiempo. Entonces, estos dos temas los he presentado porque creo que más que todo son de información, ¿verdad? Y de conocimientos generales sobre el proyecto, algunas capacidades que se tienen. Y hemos llegado a concluir el capítulo 1 y el capítulo 2 que se encuentran en este libro que les he comentado, en este libro que les he comentado. No debe ver bien, no sé por qué razón, no debe ver muy bien. Ahí está. Manual de preparación y evaluación de proyectos, es de mi autoría, es de mi autoría, y estoy basando en este texto para, para poder seguir adelante. No he, no he querido leerlo, ¿no? Porque ustedes también saben leer, además tiene este documento con la explicación que les he dado, ¿sí? Y con una lecturita de lo que acabamos de enviar, ustedes ya tienen los elementos suficientes. Es más, esta es la primera tarea. Tienen ustedes una plataforma, eh, ahí he bajado el texto completo del libro. Con estas indicaciones, en la siguiente clase, que espero que sea ya presencial, les voy a tomar un cuestionario de este capítulo 1 y del capítulo 2. Esto ya corresponde al club de la nota que les indicaba al principio de esta clase, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, que ha quedado claro sobre todo la tarea. Nadie responde, nadie dice nada, tal vez voy muy rápido y por la complejidad tecnológica tan simple de esta máquina no me llega a entender, pero veo que sí que se hacen tareas interesantes que se maquinizan. Eh, Reitero nuevamente, la tarea consiste en estudiar, ¿sí? El capítulo 1 y el capítulo 2 que les he enviado a la plataforma de manera completa, con todos los elementos que hemos estudiado hoy en la noche, ustedes ya van a tener una visión completa. Y eso es consideración para el proyecto y etapas que tiene que tener un proyecto de actividad técnico-económica. Con esta información que ustedes van a relacionar con sus neuronas, que tiene el excavado cerebral y que consiste en la memoria, vamos a poder pasar a la siguiente, al tercer capítulo, que es la planificación del proyecto. De ahí van a ver ustedes cómo los elementos estudiados y, en la recogida de investigación científica nos pueden ser útiles en la aplicación del método SOP, ¿sí? Que es la planificación de proyectos eh, por objetivo. Así que se denomina, es la traducción del alemán del SOP. SOP es Z-O-P-P-T, OPT, ¿no? OPT, ZOPT. Es Ziel, Objective, Plan, Project Plan, en alemán. En la planificación de proyectos por objetivos, de tal manera que nos vamos a incorporar en el paradigma de la administración por objetivos. Y les comento otra cosa, es que no puede haber un proyecto que no tenga planificación. Nos vamos a empezar por la fase de planificación. Bien, la verdad, lamento mucho que la pérdida del primer día y de nuevo me disculpe, pero ha sido mi seleccionada porque no conocía muy bien el funcionamiento de este computadorcito. Mi computador se ha arruinado a sentido su vida útil y ya no se corta permanentemente, ¿no? Está funcionando y se corta, entonces era mucho más complejo hacer la transmisión con un antiguo computador. Yo les quedo muy agradecido por haberme seguido en esta clase, ¿sí? Pese al intento que está haciendo el alto, que deben estar congelados, ¿sí? Por el
les agradezco mucho y les voy a pedir lo siguiente. Como llevo control estadístico de la asistencia, quiero pedirles de que me envíen al grupo simplemente la palabra presente. Como en el grupo están ya identificados por nombre y apellido, entonces simplemente tienen que colocar la frase presente y enter nada más. Entonces, para las personas que recién están conociendo. Como más de la mitad del curso es ya viejo alumno mío, entonces ya saben cuál es la hermenéutica, ¿no? Presenta al grupo y punto, yo me ocupo ya de obtener la asistencia, porque ese es otro punto. Todos los estudiantes que tengan asistencia, una asistencia perfecta, en el final de la calificación considero 5 puntos. Es decir, una persona que haya obtenido, sumando con exámenes, prácticas, 46 puntos y que haya asistido a clases permanentemente sin faltas, va a tener un plus de 5 puntos y de las 5 estadísticas. Entonces, esa es la forma de motivación. ¿Sí? Es otra forma de calificación que tengo, porque la experiencia me dice que es adecuado hacer estoy comentando y despedirme de ustedes con un gran abrazo y nos vemos el día 20 de la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su compañía en esta clase. Hasta el día lunes a las 6 de la tarde. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.